Juanito, Nali, pues la clase anterior dejamos tintero. Lo que dejamos pendiente en el tintero fueron algunas preguntillas que teníamos por ahí, que eran específicamente, específicamente eran, ¿qué es el intervalo de confianza del 95? ¿Sí? ¿Y qué son las medidas de asociación, no? Eso era lo que habíamos dejado pendiente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguien pudo trabajar eso, Dianita? Bueno, lo comentamos un poco en la clase pasada, porque de hecho usted dibujó la curva de Gauss y platicamos de las desviaciones estándar y de la fórmula para calcular el intervalo de confianza del 95%, que es la media más zeta de alfa más... Espérate, no seas tan. A ver, entonces, el intervalo de confianza del 95% es igual a ¿qué me dijiste? la media. Entonces, siempre el intervalo de confianza del 95% va a calificar a la media, siempre. Y si califica a la media, eso quiere decir que esto solamente está hecho para medidas de tendencia central. Dije medidas de tendencia central, pero quise decir, Normal, con normalidad. claro, con distribución normal. Perfecto. Y entonces es igual a la media y luego, Ma- Más menos. entonces siempre es un rango que va más y menos. Entonces, esto quiere decir que los intervalos de confianza no pueden quedar así como mi boca toda chueca, ¿no? Porque han visto que luego hay intervalos de confianza que están así todos chuecos, porque como utiliza el logaritmo en el caso del riesgo relativo, a veces queda chueco. Entonces ahí hay que ponerle un poquito más de sentido. Entonces siempre es equidistante hacia un lado y hacia el otro. ¿Está bien eso? ¿Sí queda claro, Caro? ¿Sí? Perfecto. Y entonces ese, ok, más menos que El zeta de alfa. z de alfa. ¿Qué significa el z de alfa, querido Juan Carlos? Es el error, ¿no? Que se tiene de 1,96. Wow. Zeta de alfa es, por así decirlo, el error tipo uno o alfa, que también le llamamos el azar. En este caso es 1,96 para que sea igual a un 0,05, ¿no? Para que sea igual a una P de 0,05, pero yo lo puedo cambiar y ponerlo, los geriatras, genetistas de repente le ponen P menor de 0,001, entonces puede ser hasta 1,99, ¿no? Incluso puede ser más espectacular y 1,99,9. Muy bien. Y entonces ese es el Z de alfa. Ajá. Y el Z de alfa, luego, ¿qué más dice la fórmula, estimada Dianita? Por el error estándar, Multiplicado por multiplicado por el error el estándar. error estandarizado. ¿Qué es eso, querida Flor Granados? ¿Qué es eso del error estandarizado en español? Sí, no, no tienes tu micrófono prendido, querida Emi. Es que no estoy hablando. Ah, eso me acuerdo de un chiste que era ¿cómo se llamaba? De Chabelo, ¿no? Que empezaba, ¡ah! ¿Qué dijiste, Chabelo? No dije nada, ¿no? No está diciendo. No. Ok. ¿Qué es eso del error estandarizado? Estimadísimo Daniel Martínez Barro. Es como... ¿Te sabes la fórmula? No, doc, sí no le recuerdo. Ah, ok, bueno, entonces ya tenemos una tarea más para la próxima ocasión. Entonces, el error estandarizado es igual a la desviación estándar Te entre la la di. A raíz esa sí me la sé cuadrada, otro. Es que no entre sabía la si, raíz si era eso. cuadrada de la raíz N. cuadrada de la n. Claro, Ujú. puede ser raíz de n o puede ser raíz cuadrada de n menos uno si estamos hablando de una muestra. Pero vamos a dejarlo ahí como raíz cuadrada de n y lo apunto aquí como la tarea para la próxima ocasión. ¿Les parece bien? Entonces, la próxima ocasión vamos a complementar este mismo tema nada más de entrada para abrir boca y vamos a hablar de qué es eso del intervalo de confianza, qué es eso del error estandarizado, qué significa que tener muestras muy grandes me van a dar errores más chiquitos
o que tener muestras chiquitas me van a dar errores muy grandes. Y entonces vamos a poder abrir boca para poder hablar de cuando algo tiene tendencia, ¿sí? Entonces podríamos hablar de los temas, de la interpretación de los riesgos relativos, de cuando algo tiene tendencia, cuando algo tiene certidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tarea para la próxima ocasión, saber qué es eso del error estandarizado e interpretar los intervalos de confianza, la interpretación de los intervalos de confianza del 95% en específico de los riesgos relativos o de los ORs, es lo mismo, o de los hazard ratio, híbrido de riesgo, en términos de certeza, incertidumbre y tendencia. Estamos escribiendo un artículo, si quieren se los puedo pasar a ver si lo ven y le echan unos comentarios, ¿no? Me acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces en eso nos vamos a quedar de tarea para la próxima ocasión, si les parece bien, Daniel, ¿no? En el entendido de que queremos, sí seguir adelante con nuestros proyectos, pero también queremos aprender un poquitín, ¿no? Recordar sobre todo, ¿no? Caro, ¿cómo dicen los neurólogos? Se tiene que utilizar el cerebro, ¿no? ¿Por qué tenemos que utilizar el cerebro? ¿Cuál es la razón de que hay que recordar estas cosas de Prepri 1? Pues Neurológicamente, ¿por no qué? se, ¿Por qué? si no se nos esa plasticidad que habíamos creado, pues la perdemos, ¿no? Bien, perfecto. Entonces es por plasticidad cerebral. Entonces, como ves, Irving, siempre cada clase vamos a intentar hablar de temas genéricos, ¿sí? Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece si me presentan su primer diseño arquitectónico? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere? Diana, ¿tú quieres? Sí, doctor. Déjeme ponerlo. Mm, Ay, mira, hasta vienes bien brandeada, las diapositivas del año y todo. Diana, o sea, ya la doctora Laura le vas a encantar, ya le estás cayendo bien a la ya doctora lo Laura. estoy. Además, mira, ay, ¿qué tal, Juan Carlos? El título del trabajo es más largo que la tesis, ¿no? ¿Qué te parece ese título, Juan? ¿Qué piensas? Bueno, lo que se recomienda es que sean 15 palabras, lo ideal, que no rebase de eso para que pueda demostrar, bueno, o más bien mostrar lo del acrónimo PICO, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pareciera que rebasa eso, a lo mejor a modo de sugerencia, que no rebasar esas 15 palabras. Claro, que no esté tan largo. Pero, ¿qué les parece si analizamos el título con las palabras pico que dijo Juan Carlos? ¿Tú entiendes qué es eso de las palabras pico, querida Caro Ramírez? Sí, doctor, sería pues la población de estudio, Ok, la dime la intervención, población. ¿Qué población quiere estudiar esta mujer? los pacientes con estenosis aórtica grave. Espérame, dame un segundo porque lo empecé a hacer no se ve nada, no se ve nada y ahora sí se ve. Entonces, la P de pacientes sería estenosis, no sé qué, estenosis aórtica grave, ¿sí? Y Sí, entonces, esto quiere decir que en los antecedentes ella nos tiene que llevar por qué, cuál es la prevalencia de esta enfermedad, cuáles son las características, etcétera, etcétera. ¿Se entiende por qué tengo que tener la prevalencia de la enfermedad en mi hospital? Querido Irving Soto, este colega que decidió, además de las clases de maestría, entrar a una de doctorado. Ah, porque es importante comprender los aspectos de
cómo se comporta la enfermedad de estudio, eh, específicamente en la población de estudio, que en este caso son los pacientes que, bueno, yo conozco el protocolo y es en un hospital de Centro Médico Nacional Siglo XXI, que la población pues sí puede diferir de otros centros hospitalarios por diversos factores. Mm, mm, ok. La razón es porque cuando yo haga la interpretación de los riesgos relativos y de los ORs o de los factores que ya determine, los voy a tener que multiplicar por la prevalencia de la enfermedad que ella me diga para yo saber cuál es el fundamento, para saber qué tan importante es, ¿sí? Entonces, sí lo que dijiste sí es cierto, pero pasando en estos modelos técnicos lo hace un poquito distinto, ¿sí? Después lo vamos a aprender un poquito más, ok. Pero después de Irving sigue Alejandra Sánchez, que es neonatóloga. Ale, ¿cuál sería la I o la E o qué es lo que está haciendo? ¿Cuál sería el acrónimo que tú crees que querría ver ella? Sí, la I es la intervención, La pero I no de se me ocurre intervención, ok, si, entonces es un sí, estudio experimental, bien, ok, ajá. Y lo que va a hacer ella es medir el índice de trabajo miocárdico, ok, aunque aquí, así, bueno, no, bueno, sí, eso es que iba a decir comparación, pero no sé, ya sí, 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 pues medir el índice de trabajo miocárdico global. bien. ¿Tú qué opinas de esto que dice Ale Sánchez, estimada Flor? Tú también eres neonatóloga, ¿verdad? Sí, doctor. Es que creo que ¿Qué ese sería el opinas? ¿Tú crees outcome, que sea ¿no? pico o peco? ¿Cuál es la diferencia entre Es una que pico creo y una... es la exposición considerada. Ajá. O sea, puede Y ser esta intervención o exposición, exposición. Yo pienso que más bien se referiría ahí, la exposición que va a hacer es el cambio valvular, porque ¿tú realmente crees? la utilidad del índice de trabajo miocárdico, o sea, el índice de trabajo miocárdico va a ser lo que va a medir al final, que es el outcome. A ver, entonces, primero para que le digas a Ale, ¿cuál es la diferencia entre una palabra pico y una peco? Pues es que es el tipo de estudio al que nos vamos a referir. Las pico, ¿a qué Intervención se hace referencia? a intervención. Como por ejemplo, Si voy a hacer, voy a dar un tipo de tratamiento, por un ejemplo, para ensayo la clínico. obesidad. Voy a Un ensayo dar clínico. dieta, ajá. Voy a hacer a lo mejor un ensayo clínico para obesidad, dieta o dieta y ejercicio. ¿Y Eso en sería como en exposición? intervención. En exposición es a lo mejor evaluar factores de riesgo, por Claro. ejemplo, mamás con diabetes mellitus, este, si los bebés desarrollan o no posterior, no sé, resistencia a la insulina o diabetes mellitus, alguna cosa así. Bravo. Entonces, la diferencia, querida Ale, es que la I es cuando tengo una intervención como un ensayo clínico y la E es cuando tengo una exposición como un estudio observacional. ¿Sí? Es irrelevante, pero así está. ¿Sale? Entonces aquí la exposición, ¿sí, Ale? Uy, perdimos a Ale. Bueno, espero que Ale vea este video algún día. Entonces aquí la exposición son cuates que tienen índice de trabajo miocárdico global y yo lo podría poner aquí alto y la C de comparador podría quedar como índice de trabajo miocárdico global bajo. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ahora, ¿cuál sería, cuál sería el desenlace? ¿Cuál sería el desenlace, querido Daniel Martínez? ¿Tú qué especialidad tienes, Daniel? Medicina física y rehabilitación. Perfecto. Los desenlaces serían pues la incidencia de eventos cardiovasculares mayores. Bravo. Más, ¿no? Entonces, ¿qué te parecen estos desenlaces? Ese sería el O de outcome, ¿no? ¿Qué te parecen estos desenlaces? Son desenlaces que veíamos en la clase anterior como desenlaces intermedios, como por ejemplo, colesterol para infarto agudo al miocardio, o desenlaces finales, o Yo creo que parte desenlaces. finales porque también considera muerte, pero también considera algunos intermedios como EBC o reinfarto. Bueno, hasta donde recuerdo. ¿Y tú crees que todos esos índices, todas esas cosas puedan entrar a una misma? ¿O es así como los de Framingham, que como se presentan poquito, metió todo en una bolsa, les hizo así y los sacó?
como el estudio de Framingham o como el estudio de rosuvastatina. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Quién va? Va Dulce María Rascón. ¿Tú qué piensas? Ay, es mi amiguita. No, más está muy bien. Este, creo que está buscando desenlaces cardiovasculares mayores, o sea, que sí tengan un impacto em, como de muerte o de una complicación que impacte de forma pues muy severa sobre el resultado, ¿no? O sea, el resultado, desenlaces globales. No sé intermedios si la doctora Diana vaya a medir algunos desenlaces intermedios, pero como los definen mayores, pienso que son más a largo plazo. Oye, Dulce, entonces, ¿a ti te parecería que efectivamente el trabajo miocárdico global, alto o bajo, no sabemos, puede predecir todo eso que incluye MASE? O sea, sí se relaciona Eh, fisiológicamente con todo lo que incluye base, incluido evento vascular cerebral, angina de pecho, infarto agudo al miocardio, hospitalización por infarto y muerte. Todo, 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 todo. no podría englobar todo. Tendría que definir operativamente exactamente qué va a ser un desenlace cardiovascular mayor. Ok, entonces, la única enseñanza que quiero dejarles en esto, en esta discusión, es que a veces MASE ha sido tomado por los cardiólogos como algo truculento. ¿No? Ha sido tricky, ¿no? Porque entran todos juntos en un cajón. Y entonces eso ha pasado para el estudio de Framingham, ha pasado para el estudio de Accord, ha pasado para el estudio de Júpiter. Entonces, lo que hacemos nosotros es que leemos artículos para reflejarnos ahí y decir, ah, no, nosotros no deberíamos de cometer los mismos errores, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Muy bien, Dianita, pero pasemos a tu diseño arquitectónico. Eso es lo que nosotros nos imaginamos que es. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Mm, Y déjeme ver qué pasó aquí. Ah, no. Es que está un poquito sobrepuesta lo que había escrito y por eso me confundí. Pero bueno, este es mi diseño arquitectónico, es un estudio de proceso, según Feinstein, en donde tenemos un tiempo cero o una características de entrada que van a ser mujeres y hombres adultos con estenosis aórtica grave y un estudio de ecocardiograma con medición de índice de trabajo miocárdico global. Y así como usted lo mencionó, pues algunos tendrán un índice alto o bajo en el tiempo cero. Posteriormente se van a un cambio valvular aórtico que eso no es decidido por nosotros, ya sea por cirugía o transcatéter, que esas son las dos maneras en que actualmente se puede hacer. Y vamos a seguirlos en el tiempo para ver en un año qué pacientes murieron, tuvieron evento vascular cerebral, infarto o hospitalización por falla cardíaca como desenlace. Y efectivamente, como muchos estudios de cardio, estamos considerando hacer un MACE, pero también valorar uno por uno de los eventos. Es un estudio pronóstico, una corte prospectiva y la medición de la ocurrencia del desenlace va a ser con incidencias de cada uno de estos desenlaces. Bravo. Entonces, lo que nos quieres decir es que este estudio es de proceso, dices, Sí, o de causa-efecto. creo que me equivoqué, ¿verdad? A ver, tengo mis notas. Mm, ¿Comprendes la diferencia, Irving? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de proceso y un estudio de causa-efecto? sí, perdón, yo me equivoqué. Ay, perdón, Irving. El de proceso sería para evaluar, por ejemplo, si funciona este índice que se está proponiendo para evaluar el funcionamiento cardíaco. Es decir, que es como del instrumento, por así decirlo. Y entonces el control, digamos que Lo que se está evaluando es el tienes que funcionamiento. compararlo contra el estándar de oro Ajá. y el estado inicial o el estado basal tiene que tener toda El- la, ¿cómo se llama? Toda la
todos Espectro de los la grupos de enfermedad. pacientes. ¿Cómo se llama, Diana? El espectro de la enfermedad. Todo el espectro de la enfermedad, exacto. Y entonces este está diciendo ella que si ella detecta un índice cardíaco bajo al inicio, eso me va a ayudar a mí a predecir quién se muere y quién no se muere a un año. Entonces, para mí eso es un estudio de causa-efecto. Y entonces, a mí me parece que, por ejemplo, este cambio valvular aórtico, no es la maniobra, sino esas son maniobras periféricas. Una maniobra periférica son cosas que pasan alrededor de esto, que pueden modificar la presencia y que así se van a relacionar con el desenlace final, por supuesto, o no, pero no es tu maniobra principal. Entonces, aquí, por eso es que Feinstein lo pone como bolitas y palitos, ¿no? Entonces pone la bolita del estado basal, después pone una flecha en la parte de arriba, una flecha en la parte de abajo, para que mi concepto quede muy claro y ver cuál es el desenlace, ¿sí? Aquí el cambio valvular aórtico no me parece que sea el desenlace, sino más bien que sean maniobras periféricas. ¿Sí? ¿No? ¿Sí, Diana? Sí. Ok. ¿Qué más tienes? ¿Qué otra cosa tienes? La aplicabilidad. Ok. Dentro de la aplicabilidad, yo puse que determinar el valor del índice de trabajo miocárdico para predecir los desenlaces. O sea, nuestro objetivo principal es ese, ver qué valor del índice de trabajo miocárdico puede predecir desenlaces cardiovasculares después del cambio valvular aórtico. Y eso nos va a ayudar a mejorar el diagnóstico de la función ventricular izquierda pre-procedimiento, que permite identificar a los pacientes de alto riesgo antes del procedimiento del cambio valvular aórtico y podemos incidir con medidas preventivas preprocedimiento en la disminución de tasa de desenlaces cardiovasculares después del cambio valvular aórtico. O sea, conocer esos pacientes que tengan peor función ventricular nos va a ayudar a prepararlos mejor antes de llegar al procedimiento de cambio valvular y disminuir la incidencia de desenlaces cardiovasculares a largo plazo. ¿Qué te parece Ale Sánchez? Oye, Ale Sánchez ya se fue, ¿verdad? Ya nos cambió por un Aquí neón. estoy. Ah, Lo que pasa es que no tengo como muy buen internet, por eso no tengo la pantalla. Ale, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta aplicabilidad que quiere Diana con ese proyecto? Fíjate muy bien lo que dice ahí y fíjate lo que ella piensa. Ella nos dijo lo que pensó y escribió una cosa, pero dijo otra, ¿no? Entonces, Caro, ¿cómo se le llama ese dato cuando un paciente piensa una cosa, pero escribe otra? ¿O qué dato, qué le pasó? ¿Qué tuvo, Caro Ramírez? ¿Cómo se le llama eso? Que piensa una otra cosa y escribe otra. ¿Y qué dice otra? Pues mm, ¿Qué enfermedad le estás diagnosticando? no. No, pues yo creo que nada más es una cuestión ahí de organizar el pensamiento, no creo que es una enfermedad. Acuérdense que nada más no es nada personal, es solamente lo que dicen las diapositivas, ¿eh? Solamente es lo que estamos intentando buscar cómo mejorar lo que dicen las diapositivas. Entonces, Ale Sánchez, ¿tú crees que con este proyecto ella, o sea, mira lo que quiere, eh, ella quiere mejorar el diagnóstico de la función ventricular y quiere hacer un estudio de causa-efecto? ¿Tú qué piensas? Pues es que si lo quieres diagnosticar, pues no sería un estudio de causa efecto, ¿no? Tendría que ser pues un estudio de prueba diagnóstica. Sí, O sea, entonces esto de mejorar el ajá, diagnóstico no es lo no, que estábamos buscando, ¿no? Quizás ajá, sí identificar a los pacientes de alto riesgo. ajá. Eso sí, ¿no? O sea, entonces sí quiero identificar a los pacientes de alto riesgo. Pero ¿para qué quisiera yo, Flor? ¿Para qué quiero identificar a los pacientes de alto riesgo? Para decirles, uy, no, mano, usted, ¿sabe qué? Que usted se me va a ir a la cola, usted no lo vamos a poder operar, usted no le vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Que a usted ya le quedan 5 cirugías, no, 4, 3, ¿sí? Para dar ¿Tú qué? información acertada sobre su pronóstico. ah, Ok, con, ok, para dar una mejor, ajá, para mejorar el pronóstico. Ujú.
y ¿De qué también les a lo serviría mejor, eso a los pacientes? ¿Tú qué piensas? o sea, yo creo que para tomar decisiones nos ayuda como Ok. pacientes y como médicos también como para estar en la realidad de qué es lo que puede pasar. Y no sé si también de alguna forma tratar de mejorar este índice de alguna forma antes de la cirugía para mejorar el pronóstico posterior a la cirugía. Ok, entonces, Flor, bravo, bravo, bravísimo. Entonces, cuando yo estoy buscando aplicabilidad, me estoy poniendo en los zapatos del paciente. ¿Sí? Cuando estoy buscando la aplicabilidad, ¿para qué me va a servir a mí? Bueno, pues si me dicen, ¿sabes qué? Que te vas a morir a un año, ¿ya para qué te la haces? ¿No? O sea, ¿para qué te sometes a ese tratamiento si te quedan 5, 4, 3 mejor? ¿No? Disfruta, vete a tu casa, tómate el mejor vino que tengas para que no se vaya a quedar nada, ¿no? Ya sabes que siempre estás guardando ese vino para las ocasiones especiales y entonces tú dices, pues ese día me la voy a poner, me la voy a beber yo solo, ¿no? Eh, ok, entonces esa es una muy buena posición. Después de Flor sigue Daniel Martínez. Ahora, ¿qué te parece ese de incidir con medidas preventivas pre-procedimiento en la disminución de tasas de desenlace? ¿Qué opinas? Yo creo que sí podría derivar de este estudio, pero en un segundo, o sea, en un segundo momento, en un segundo estudio. Directamente, pues como tal, las medidas que va a tomar no logran cumplir este propósito, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera, como dijo mi compañera, van a permitir identificar a quién y de alguna manera en otro estudio buscar formas para modificar este índice, ¿no? Ya sea que tenga que subir o que tenga que Ah. bajar, no sé, ya depende de los hallazgos. Y entonces nadie vende pan frío, ¿no? Nadie, ninguno de nosotros vendemos pan frío. Todos decimos, esto va a ayudar a mejorar y después el mundo, ¿no? Va a ayudar muchísimo. Pero aquí diríamos, ¿sabes qué? Que sí es aplicable porque se utilizan medidas que usamos en la clínica y nos va a permitir conocer si eso ayuda al pronóstico. Y el pronóstico es todo en la medicina, ¿no? Pronóstico es muy importante en la medicina. Ya con eso, ya podría decir que sí es aplicable. Y además de todo, podría ser que este estudio me permita ver cómo llegan inicialmente a los pacientes, cuáles son las características de los pacientes para poder tomar medidas después, ¿sí? Pero sí me parece, Diana, salvo lo que tú digas, que el de hacer medidas preventivas pre-procedimiento, creo que sí es otro estudio, como dice Daniel, ¿eh? Creo que sí está creo, ¿eh? Entonces es nada más como modular y que no te preocupes porque es suficiente el darle el pronóstico, oye. O sea, el decir el pronóstico a los pacientes no es suficiente, es buenísimo. O sea, hacer estratificación por pronóstico es buenísimo. Permitir decir qué paciente se opera primero y qué ese paciente se opera después es extraordinario. Entonces, yo creo que el proyecto es muy bueno. No necesitas echarte choros mareadores para poder ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, ¿Sí? sí, Bien. ¿Qué otra cosa traes? nada más. Ah, genial. Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces vamos a hacer un alto aquí. ¿Qué aprendimos de esto, de esta primera presentación, querida Dulce? ¿Tú qué aprendiste de esta primera presentación? Que está súper explícita, o sea, muy práctica, muy ejecutiva, muy clara, no está aburrida. Vamos directo al análisis como robusto del esquema o de la estructura del proyecto sin divagar demasiado, ¿no? Creo que está muy bien aterrizada. Y nos permite ver los objetivos además. Entonces aquí objetivo, evaluar el efecto pronóstico de los no sé qué cosas en los pacientes fulano y tal, ¿no? De hecho, Ujú. el título quedó perfecto con lo que vimos, ¿no? O sea, el título lo pudimos leer entre todos y quedó muy bien. Entonces, bueno, pues esa es una propuesta. Tú, Caro Ramírez, ¿qué otra cosa aprendiste? Pues esta cuestión de la aplicabilidad, ¿no? O sea, de que realmente con una cosa relativamente
pues no sencilla, porque no es que sea sencilla lo del pronóstico, pero que con eso es suficiente para darle peso a su trabajo, ¿no? Y no necesita, bueno, no solo ella, sino yo creo que a todos nos pasa, como meterle más situaciones, más cosas para tratar de darle ese peso, cuando a lo mejor algo pues más ahí directo lo tiene, ¿no? Claro, y ese es el punto de la ciencia. El punto de la ciencia es decir lo que sí es, o sea, no es mexicanos y mexicanas mediante la presente. Quiero decirles que el índice cardiológico va a mejorar la vida de cada una de sus casas. Y no solamente la vida, sino además la preprueba, el pretratamiento, y con esta hierba se casa usted, ¿no? O sea, es este punto de que nosotros somos científicos, no choreros, ¿no? Entonces, tendríamos que ser muy, muy claros y muy directos. Bien. Muy bien. Vamos ahora al que sigue. Juan, ¿quieres presentar el tuyo? Sí, doctor. Lo comparto. Y hacemos lo mismo, ¿no? El mismo escenario. Vemos el título y Dianita, te toca a ti ahora el título. ¿Cuál es el estado basal, maniobra y desenlace? Em, Modelo predictivo de la funcionalidad del injerto renal al año del seguimiento en receptores renales de donante fallecido. Bueno, la población son los receptores renales, todos los pacientes que reciben un riñón de donante fallecido. Y ahí ya podríamos decir que son pacientes con insuficiencia renal que requerían una transfusión. Ya con eso no tienes que decir todo lo demás, ¿no? No tienes que decir toda la palabra, sino con eso basta. Es como cuando dices embarazada, no tienes que decir mujer, ¿no? Porque, Ujú. ¿sí? Sí, perfecto. ¿Y cuál sería la maniobra, querido Irving? Mm, ¿Me podrían volver a pasar el título? Es que, ya lo vi. Modelo predictivo de la funcionalidad del injerto renal. La maniobra sería pues en este caso es el trasplante. No lo sé. ¿Qué te parece si le preguntamos a Ale Sánchez, neonatóloga? Ale, ¿cuál sería la maniobra? Eh, pues es que entiendo que como modelo predictivo, entonces podrían ser, no sé si varias maniobras o él estaría tomando en cuenta pues varias cosas que va a meter dentro del modelo. O sea, va a tener varias variables ahí. Entonces, no sé si lo mismo, si sería una maniobra o como habíamos dicho, bueno, como había comentado Flor, con el caso pasado, a lo mejor no sería una maniobra, sino más bien estaría evaluando tal vez esas variables como factores de riesgo para ver qué tanto funciona este injerto al año de seguimiento de los pacientes. Bravo, Ale. Entonces, efectivamente, él va a tener varios factores de riesgo clínicos y bioquímicos a los cuales él los va a someter a un modelo de regresión y va a ser un modelo. Y entonces va a tener pacientes con valores altos del modelo y valores bajos. Y eso predicen qué. ¿Qué van a predecir aquí en este caso, Flor, querida Flor Granados, neonatólogo? Pues sería la funcionalidad del injerto renal. Bien. Entonces, ¿es eso, Juan Carlos? Sí, La- Doc, sí. Sí, es justamente la parte del modelo, para mí sería justamente la maniobra. Y como bien lo comentó, o sea, la idea es meter muchas variables a un modelo de regresión logística bivariado, encontrar los que son significativos, algunos que no sean significativos, pero que puedan tener un impacto clínico, como a lo mejor puede ser el sexo, que puede no ser significativo, pero sí siempre considerarlo. Y a partir de ahí hacer ya el constructo del modelo, ¿no? Wow. Aquí Juan Carlos nos pone algo que dice, no todas las variables que entren al modelo tienen que ser estadísticamente significativas en el modelo de regresión. Entonces, tenemos variables clínicas que uno dice sí o sí entran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me late, porque me gustan, porque en mi práctica clínica, porque mi experiencia han funcionado. Entonces, los modelos, no necesariamente todas las variables tienen que ser estadísticamente significativas, ¿no? Esto es algo también de aprendizaje. Cuando hago un modelo, es mi modelo, es el modelo H H Hernández.
¿no? ¿No? Modelo HH Hernández, entonces ese tiene tales variables. Oye, ¿de dónde salieron? Espérate, unas me las inventé yo y otras vienen del modelo de regresión. ¿Sí se entiende? Lo mismo fue para el Apgar, por ejemplo. Cuando Virginia Apgar hizo su modelo, ella lo hizo como se le imaginó, pues en 1950 los modelos de regresión no eran tan fáciles de hacer. Claro que después a la hora que nosotros evaluamos el modelo de Apgar, Apgar nos dimos cuenta que no sirve de nada y hay una variable que se come todo, que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca explica todas las otras variables y entonces desechamos el Apgar, ya nadie en su sano juicio mide Apgar, ¿no? ¿No? Entonces medimos frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero en un modelo yo puedo decidir cuáles son. Perfecto. Vamos a ver tu diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico, bueno, de acuerdo al modelo de Feinstein, es el estado basal, son pacientes con trasplante renal de donante fallecido, mayores de 18 años, cualquier sexo, con historia clínica completa antes del trasplante, los datos que, bueno, están desglosados en el protocolo, bioquímicos y quirúrgicos. La Vale. maniobra es la identificación de factores que influyen en la muerte de los pacientes para la generación, bueno, en este caso la funcionalidad del injerto para la generación de un modelo predictivo con regresión logística bivariada. Y para esto, pues bueno, primero se va a hacer la construcción del modelo, la generación del modelo será con el 80% de los pacientes y posteriormente haremos la validación del modelo con el 20% de los pacientes restantes. Y como desenlace, aquí más bien, bueno, le hice el constructo pensando en el desenlace de vivo o muerto, pero más bien es que el injerto esté funcional o no funcional. Ok, ok, ok. Muy bien. Nos quedamos, ¿a quién le preguntamos a Flor por última vez? Daniel, eh, Daniel, cuéntanos, ¿cómo ves este diseño? Ya cambió un poquito, ¿no? Creo que eh, bueno, comparado con lo que vimos la clase pasada, pues sí, varía un poco, pero en general creo que es adecuado, o sea, considera pues las diferentes características del modelo que vimos. Digo, pues nada más habría que agregarle lo de la temporalidad, el seguimiento, de cada cuadrito, ¿no? Pero en Ok. general creo que se entiende bastante claro el propósito y la direccionalidad de la investigación. Ok, entonces este se podría ver más bonito con una flecha que hable de la direccionalidad, diciendo cuánto tiempo va a ser de seguimiento, por ejemplo, ¿no? Sí. Podría ser. Ahora, este modelo, a mí me gusta de que este tipo de estudios sean como por lo menos dos publicaciones. La publicación uno, que sería la generación del modelo donde se genera con el 80% y se valida con el 20%. Ese modelo para mí sería un estudio de proceso, ¿o no? Pero bueno, entonces, pero sí es un estudio de validación, o sea, primero mostrar la publicación del estudio de validación y después quizás ver cómo funciona con el 20% restante, ver qué tanto predice con el 20% restante, ¿no? Entonces es un estudio muy bonito que yo creo que da para, por lo menos para 2 o 3 o 4 publicaciones, para el resto de tu vida va a dar esto, ¿eh? ¿Por qué daría para más publicaciones, Dulce María Rascón? O sea, además de las dos publicaciones que yo veo dos publicaciones, que es la generación del modelo, contrastado del 80, contrastado contra el 20%, a ver cuánto es la reproducibilidad. Y después, la siguiente parte es solamente con el 20% de los pacientes, hacer la búsqueda de qué tan bien funciona para, no te quiero contaminar, pero yo haría algo así como Mase, como Diana. Diana Ujú. que hace, que mete todo tú podrías poner, datos de rechazo, o sea, rechazo agudo, rechazo crónico, incluso mortalidad, como si fuera tu propio Mase. Pero tú, ¿qué otro artículo podrías ver ahí dentro de esta? Esta es una corta espectacular. ¿Qué verías tú más, Dulce? Pues también puede ser un estudio de incidencia, de ver qué dentro del modelo predictivo, digo que es uno de los objetivos, ver cuál de las variables que neta tiene mayor peso y si esas son modificables o no, o podrían modificarse o no, este sería como una base para iniciar la línea de investigación.
Yo veo aquí un desenlace dicotómico de que si funciona o no funciona, pero me supongo que va a sacar mucho más información que esa, ¿no? De la definición total Sí, de si funciona o no funciona, ¿no? Si entra, si entra en insuficiencia renal, al cuánto tiempo, cuál fue el mayor variable predictiva que generó el desenlace. Eh, Creo que Dulce, dentro de incidencia Dulce, también puede entrar. ya no, ya ni vengas a clases, ya te vamos a dar tu doctorado, ya estás lista. Yo también creo ese, ¿ve? Quizás un artículo preliminar podría ser mostrar cuál es esta primera parte de la incidencia de los eventos adversos, lo cual no es nada original, porque seguramente ya han de haber hecho de esos estudios un montón, pero lo que sí es que no han publicado la experiencia de nuestro país es muy importante para que la gente como clínica pueda leer los artículos y leer artículos y empezar a decir, ah, pues mira, aquí el riesgo es de tanto, y entonces yo podría evaluarlos de esa manera. Que esa es la clase que viene Irving, que fue lo que no contestaste bien. ¿Para qué me sirve la prevalencia de la enfermedad? ¿O para qué me sirve la supervivencia? Para leer otros artículos y poder aplicarlos en mi práctica. Entonces, esa es una razón por la cual este primer artículo sería buenazo. Buenazo, buenazo. Ya sé que no sería bueno para tu, para tu tesis, para tu proyecto final, porque tu proyecto final es innovador, ¿no? Esto del índice HH es súper innovador, este, pero sí nos ayudaría a los demás clínicos a poder tomar decisiones con esta base que se está teniendo, ¿no? Digamos, con los factores de riesgo, factores pronósticos y ese desenlace en este grupo de pacientes en ¿no? Una publicación nacional. Muy bien. ¿Qué otra diapositiva traes? Bueno, la parte del diseño de la investigación, yo considero que es un estudio de causa-efecto. Como estado basal, pues bueno, la parte de los pacientes trasplantados de donante fallecido, la maniobra, pues conocer los factores más relevantes, su importancia para la generación y posterior validación del modelo, y como resultado o lo más relevante es disminuir la mortalidad de los pacientes trasplantados, que en este caso, pues la idea es primero identificar los factores que me permita predecir justamente el cómo se van a comportar tanto para muerte como para funcionalidad del injerto. En ese sentido, y bueno, nada más la descripción del estudio, es un estudio observacional, es un estudio de causa-efecto, retroproyectivo. Como medidas de asociación que pretendo utilizar es el riesgo relativo y el hazard ratio. Y la aplicabilidad es la generación de un modelo predictivo que mejorará un 5%, pues tanto la muerte, la funcionalidad del injerto en pacientes de trasplante renal de donante fallecido. Bien, bien. Generación de un modelo mejorará un 5% la mortalidad en pacientes de trasplante. Volvemos a lo mismo, Juan Carlos, no. Diana Romero, ¿qué opinas de su aplicabilidad? Em, sí, un poco la primera parte o este primer estudio, que es un estudio que efectivamente tienen para dar muchos artículos y que es una corte muy grande, quizá no pueda cumplir todavía el mejorar el 5% de mortalidad, porque eso se tendría que hacer a través de los factores de riesgo que él identifique y que puedan modificarse. Y entonces, ahora sí, poder saber cuánto impacta la modificación de esos factores de riesgo en la mortalidad o en la funcionalidad del injerto. Entonces, Que es parecido a lo que a ti te pasó, ¿no? O sea, él cuando lo diseñó quiere disminuir la mortalidad, lo cual es muy bueno, pero el hecho que tú hagas el modelo HH, probablemente no, sino que sea, le aplico el modelo HH y si funciona, luego entonces voy a poder hacer otras maniobras, ¿sí? Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la utilidad del índice HH, querido Irving? ¿Cuál es la utilidad de esto como clínico, como clínico y poniéndote en los zapatos del paciente? Ah, no, eso
Eso no lo recuerdo. Eh, Tú, querida Ale, ¿cuál crees que sea la utilidad del índice HH? ¿De qué Pues serviría tener este modelo bien razonado, bien hecho? porque yo creo que podrían identificar mejor al paciente al que se le realizaría el injerto para ver realmente si vale la pena o no, de acuerdo a los factores de riesgo que son importantes en el modelo. Que a lo mejor, no sé, sale muy relevante la edad, o sea, que tal vez personas mayores de 80 años ya no tengan pues una buena funcionalidad y tal vez tenga un peso importante en el modelo eso. Entonces, a lo mejor de esa forma pueden elegir mejor al tipo de pacientes a los que se les va a someter a ese procedimiento. ¿Qué opinas, Juan, de eso? Sí, o sea, en relación, es muy correcto lo que menciona Ale. La idea es justamente que este modelo me permita dar un pronóstico hacia los pacientes, ¿no? Si yo le aplico el modelo, esto es como una calculadora, va a ser como un homograma, una calculadora que me permite decir la probabilidad de que su injerto esté funcional al año es del 90%, la probabilidad de muerte que puede presentar al año es del 1%. Entonces me va a dar ese porcentaje tanto de muerte como de funcionalidad del injerto al año. Y entonces, si yo cambio el tipo de donante, por ejemplo, a lo mejor el receptor no voy a poder cambiar las condiciones del receptor, pero a lo mejor si esa persona tiene otro potencial donante, si esas características del donante, si yo le aplico ese modelo y me dice, ah, mire, con este donante vas a tener un mejor pronóstico de funcionalidad y de supervivencia, pues entonces vamos a elegir mejor a un donante por encima del otro. O la otra, ¿no? Que si a lo mejor hay condiciones que parecieran ser obvias en el receptor que hay que mejorar, pues decirle, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos 3 meses a mejorar a lo mejor tus condiciones clínicas y bioquímicas y basado en esto, vamos a realizar el trasplante 3 meses después, porque a lo mejor este factor tiene mayor peso y si lo corrijo, si es un factor que pueda ser modificable, lo voy a modificar en ese tiempo y entonces tu pronóstico va a cambiar. Ok, mira, bravo. Esa es una buena aplicabilidad. Flor, piensa tú como paciente, ¿de qué te serviría esto? Piénsalo como paciente. Es lo que, bueno, lo que ya había comentado, que, o sea, qué pronóstico me van a dar con respecto a lo que encuentre el modelo predictivo. Es decir, si hay algún factor de riesgo que haga que por ejemplo, que este riñón no lo vaya a aceptar o no vaya a ser funcional en un año, como para que, o sea, como para que me paso por todo este proceso. No, o sea, yo Sí. buscaría que me dijeran, ¿sabes qué? O sea, de acuerdo a este modelo, este riñón va a funcionarte mejor después de un año por tal y tal razón. Entonces, vale la pena que tú pases por una cirugía, por inmunosupresores, por todos estos, este proceso tan difícil que es un trasplante, ¿no? Y que expresa a lo mejor un riñón que sea más, que se adapte más a ti, no sé, esa parte, Híjole, a veces, Flor, no lo estas sé. escalas son más para los médicos, para la toma de decisiones de los médicos que los pacientes. Te voy a platicar, este, seguramente te pasa que tienes recién nacidos que tienen una hemorragia intraventricular muy grave, pacientes muy graves, y le dices, el niño está muy mal y ya hemos hecho todo, y las personas dicen, vamos por más, ¿no? Vamos a seguir haciendo lo posible. Entonces, probablemente la aplicabilidad sea para los médicos, para la toma de decisión de qué órgano le pongo, incluso para los costos de atención, ¿eh? O sea, sí, no todo puede tener este sentido de aplicación al paciente. A veces, ¿no? A veces son cosas que uno tiene que tomar la decisión. A menos que fuera un paciente demasiado informado como un médico o alguna cosa así, tal vez, no sé, No lo sé, que no nos sé toca a qué piensas veces. tú, Juan. Está difícil, ¿no? Esa parte está Eh, difícil, Juan. ¿Qué piensas? Desde el punto de vista del paciente. Yo tengo ahí pues no sé, una duda, doctor Juan. Esto también le serviría para a nivel institucional, tratando de detectar
algunas prácticas que luego se dan con este tema para aumentar productividad, ¿no? O los números de procedimientos, ¿no? Y hay cosas que son como estériles. Entonces, esto también, además, obviamente, para el beneficio de un injerto, y tratar de hacer una maniobra clínica para apoyar y ayudar a expandir o extender la vialidad de la vida de ese injerto, pues a veces hay cuestiones que están dentro de la institución que sí pueden mejorar y que sí pueden impactar directamente sobre la sobrevida de ese injerto, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, los tiempos de isquemia, ¿no? U omitir ciertas maniobras que demoran el retraso, sobre todo en el donador cadavérico, que sabemos que ese es el que tiene más complejidad para que tenga una buena funcionalidad el riñón del receptor, ¿no? Claro. Antes que contestes, Juan, eh, con lo que dijo Dulce, fíjate que a veces también es muy importante hacer estos índices que tú propones para ver cómo están funcionando, para calificar la funcionalidad de los sitios. Entonces, pues a veces tienes que meter al recomendado, tienes que meter a los pacientes porque te dolió el corazón y los metes, pero tú puedes decir, bueno, ajustado por esto puedo yo ver qué tantos. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Que los que tengan un índice bajo tienen que tener esta efectividad pues en la maniobra, ¿no? Entonces, creo que tiene muchas aplicaciones. Sí, justamente creo que, por ejemplo, ahorita el 17 de febrero se hizo la utilización por primera vez de la máquina de perfusión renal y cuando se hizo eso, los pacientes se comportaron como vivo, ¿no? Y entonces ese sesgo de los tiempos de isquemia se disminuyó considerablemente porque pues está en la máquina de perfusión, ¿no? Y a veces dice uno, bueno, son 250,000 pesos en insumos, pero son posiblemente 10 días menos de hospitalización, posiblemente menos complicaciones, etcétera. Entonces, esas son cosas que a lo mejor, pues sí, en un futuro da para hacer algunos otros estudios, ¿no? De economía de la salud, etcétera. O sea, vamos, el proyecto como que da para mucho. No quiero caer en el síndrome del investigador joven que una vez dijo el doctor Rivas. Pero, pues sí, ¿no? O sea, ahorita me quiero centrar en esto, pero bueno, sí, ya por supuesto están saliendo otros trabajos derivados de la corte, ¿no? Sí, sí, pero me parece que no caes en eso que yo le llamo el síndrome de déficit de la atención del investigador, ¿no? Entonces que quiere uno resolver muchas cosas antes, ¿no? Quiere saltarte las cosas antes de terminarlo. Entonces, yo creo que este está bien hecho. Pensar solamente en el modelo inicial está perfecto, y ya después lo que venga ya sabremos, pero el modelo inicial está bien. Quizás habría que trabajar un poquito en la aplicabilidad, en que tú comprendas más la aplicabilidad y seas capaz de demostrarlo, ¿no? Y lo digo porque eso es como se venden los proyectos. Los proyectos se venden este proyecto es bueno por esta razón, ¿no? Bien, Claro. ¿quién más? ¿Quién más quiere presentar? Sí, la clase se acaba ay, nos quedan 10 minutos de clase, ¿verdad? Wow, esto se va como agua. Qué rápido se va el tiempo cuando uno se divierte, ¿no, Flor? Bien, entonces, quiero quedar muy claro qué es lo que viene, cuáles son las clases que vienen, cuál es la clase que viene para la próxima semana. La clase que viene para la próxima semana vamos a hablar, uno, de cómo leo un riesgo relativo, cómo leo esto, nos quedamos en el error estandarizado y entonces vamos a empezar solamente a recordar cuando un intervalo de confianza es de certeza, cuando un intervalo de confianza es de incertidumbre y cuánto es a favor y cuándo es en contra, ¿sí? Eso vamos a hacer la próxima semana. Pero vamos a seguir adelante con las presentaciones. La siguiente presentación que nos toca, siguiente presentación que nos toca es el siguiente artículo. ¿Ya vieron? El siguiente artículo. Aquí está. Aquí está. Entonces, es otra vez en nuestra super revista del IMSS, amigos. No dejen de publicar en la revista del IMSS, ¿no? Y entonces, en esta revista del IMSS, hablamos de los estudios de causalidad. Casi todos estamos haciendo estudios de causalidad. Entonces, ya tuvimos esta primera parte de estado basal, maniobra y desenlace. Pero ahora Juan Carlos ya se nos adelantó y nos enseñó que el estado basal es muy complicado.
el estado basal tiene dos apartados. Uno que le llamamos de marcación diagnóstica, que es decir, cuáles son como los criterios de inclusión que voy a poner en mi estudio. Que tenga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, diagnóstico de no sé qué, no sé cuánto, que la edad, qué tratamientos puede tener. Es decir, aquí en la demarcación diagnóstica prácticamente son como los criterios de inclusión que voy a tener, ¿sí? Y eso es lo que me va a ayudar a mí a entender la población, la forma de seleccionar la población. Después de esto, viene la estratificación pronóstica. La estratificación pronóstica son todas las variables por las cuales los voy a meter a un modelo de regresión logística para que me digan cómo, para que me digan cuáles son. Juan Carlos la tiene fácil porque él va a meter varias y va a ayudarnos a decir, pero nosotros de antemano podríamos decir cuáles ya tienen una mayor susceptibilidad pronóstica de llegar al desenlace. Voy a pensar de nuevo en el artículo de Diana. En el proyecto de Diana, la edad, por ejemplo, que sería una de las variables cronométricas, la edad es muy importante. No es lo mismo un cuate que tiene 80 años a un cuate que tiene 30. Probablemente el que tiene 30 va a tener una mejor probabilidad de salir del evento porque está joven, o quizás el obeso, ¿sí? Y entonces, esos son variables a las cuales le llamamos variables de confusión, ¿sí? Y entonces, nosotros cuando estamos haciendo el diseño del artículo, yo tengo que tener en mente cuáles van a ser todos mis factores confusores que van a poder entrar, ¿sí? Y entonces, para la próxima clase, vamos a hacer estas variables de confusión del estado basal, ¿sí? Seguimos haciendo estas variables de confusión del estado basal y las de la maniobra. Cuando hablamos de la maniobra, entonces tenemos dos variables. Una, la que es la aplicación adecuada de la maniobra, que quiere decir que si hice adecuadamente el índice de trabajo miocárdico, es decir, si fue evaluada por un LEGO y después fue evaluada por o sea, la reproducibilidad que pueda tener ese modelo. ¿Sí, Diana? ¿No? O sea, quién lo está viendo, si es reproducible, si no es reproducible, aquí casi siempre como aquí dice dosis óptima porque es para proyectos de investigación, para ensayos clínicos, ¿sí? Y entonces ahí habla de la dosis óptica, ¿sí? Y después, maniobras periféricas serían, de nuevo voy a regresar al tuyo, Diana, porque el tuyo tiene maniobras periféricas. La maniobra periférica sería si el paciente fue operado o fue por catéter, si el paciente le pusieron el riñón en menos de 2 semanas o antes de 2 semanas, ¿sí? ¿Sí, sí? Y finalmente, el desenlace final, ¿no? El desenlace final tenemos que evaluar, uno, si hay algún sesgo de transferencia, si se pierden los pacientes por algún motivo, ¿no? A veces empezamos a decir, bueno, yo tenía una corte de 100 pacientes y se me fueron perdiendo porque no regresaron, porque perdieron la derechohabiencia, porque perdieron alguna cosa, y eso me da un sesgo de transferencia. ¿Cómo voy a impactar? ¿Cómo voy a lograr ese sesgo de transferencia? ¿Cómo voy a evitarlo? ¿Cómo voy a hacer el análisis? Ahí el análisis se puede hacer por un análisis de intención a tratar o un análisis por protocolo para poder hacer estas evaluaciones y finalmente el sesgo de detección, es decir, que la detección de los pacientes sea igual en todos, igual en absolutamente todos los pacientes para evitar ese sesgo. Y esa va a ser la tarea. Y entonces, la tarea va a ser seguir adelante con este diseño arquitectónico que ya empezamos, ¿no? Estado basal, maniobra y desenlace. Entonces, ya vamos a tener el título. ¿Qué les parece si para la próxima clase agregamos una diapositiva que tenga el objetivo general y los objetivos específicos? El diseño arquitectónico, así tal cual lo habíamos puesto inicial. Ya después, la demarcación diagnóstica, la tercera diapositiva, que serían los sesgos de transferencia o los de la maniobra, y finalmente los sesgos del desenlace. Y seguimos platicando, o sea, seguimos viendo cada vez más profundo el proyecto que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, el chiste es que tengamos un proyecto que sepamos nosotros cuáles son las fortalezas del estudio,
pero también que no me vengan a mí a decir en el coloquio cuáles son las debilidades, sino que yo ya se los dije, ¿no? ¿Sabes qué? Que mi debilidad fue que tuve una pérdida del 80%, pero tranquilos, ¿no? Tranquilos, tranquilos, porque hicimos un análisis por intención a tratar para hacer la evaluación de este tipo de sujetos. ¿Sí me explico? Ajá. ¿No? Entonces, no quiero que en el coloquio me digan, ay, mira, nada más le faltó esto y esto y esto, sino quiero decir, sí le faltó, pero hicimos esto para poder controlarlo. ¿Sí? Hicimos todos estos controles. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ay, nos queda un minuto. Nos queda un minuto de clase. Y entonces, eh, Irving, ¿qué aprendiste hoy? ¿Te gustó? ¿Qué aprendiste algo el día de hoy? ¿Qué podrías resumir? ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase? Ya para irnos. Pues es un modelo más dinámico de clase, enfocado a pues aspectos eh, que habitualmente nos preguntan en los seminarios, entonces creo que es muy enriquecedor y pues un buen recordatorio de muchas cosas que daba por sentado y tendré que repasar. Buenísimo. ¿Con qué te quedas, Flor Granados? Con que hay algunas cuestiones que hay que estar repasando constantemente para mantener la plasticidad cerebral, como dice ¿Qué dice Caro, Caro. no? Sí, Sí. sí, sí. Muy bien, muy bien. Daniel, tú, todavía nos queda un minuto. Yo creo que la parte de conocer los alcances de nuestro propio estudio y eso, o sea, por parte de hasta qué, o sea, no decir que somos tan ambiciosos, ¿no? Como decir que nuestro estudio va a resolver cosas que a lo mejor quedan fuera, pero también en la parte de pensar en que nuestra línea de investigación va a dar para otras pautas que más adelante, en algunos pasos extra, pues a lo mejor ya va a llegar a lo que queremos realmente hacer, ¿no? O identificar. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, entonces yo me voy a ir con una frase del libro de Clinical Epidemiology de Fletcher, ¿no? Y entonces en Clinical Epidemiology de Fletcher dice, cuando nosotros empezamos en los 50 a hablar de la idea de investigación clínica, de epidemiología clínica, había muchos epidemiólogos y nada más se centraban en los números, ¿no? Nada más se centraban en los números, en los riesgos, en los intervalos, etcétera, etcétera. Pero conforme han pasado los años, hay una nueva aplicación de la investigación clínica. Hoy en día hablamos que esta investigación tiene que estar centrada en el paciente. Y entonces, cuando ustedes estén haciendo sus proyectos, cuando ustedes estén haciendo esta cosa, tienen que centrarse en el bebé que está enfrente de ustedes, en el niño. Tienen que pensar cuál va a ser el beneficio directo que va a tener el cliente. No nada más si el modelo es robusto, no nada más si es reproducible, ¿no? Sino que también qué es lo que va a aportar, qué es lo que va a ayudar, ¿no? Va a ayudar a ser mejores, ¿no? Va a ayudar a optimizar. Entonces, aquí en investigación clínica decimos que la investigación clínica se basa en tres grandes eh, columnas. La primera columna sería la de la innovación. Todos los proyectos innovadores, preguntas clínicas innovadoras que no se hayan contestado, que nadie las haya hecho. Pero la segunda columna es la columna de la innovación. Dije la innovación, pero porque se me cayó el plumón. Quise decir, innovación es la primera, la segunda es optimización de recursos. Optimizar los recursos es algo básico. Optimizar los riñones es importantísimo, ¿no? O sea, no hay riñones para todos, entonces yo tengo que decidir a quién le toca el riñón más adecuado. No puedo meter a todos a cateterismo, tengo que optimizar los recursos porque no tenemos recursos infinitos. Y el tercero es mejorar la calidad de la atención o la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y entonces, que sepan que la investigación clínica tiene estos tres escenarios, que es innovación, optimización y calidad de la atención, ¿no? Entonces, cuando estén pensando en los proyectos, cuando estén pensando en este diseño arquitectónico, sigan pensando que estamos aquí porque queremos ayudar a los pacientes, no porque querramos el doctorado. Da igual, no pasa nada. Nosotros ya somos doctores. En la calle ya nos dicen doctores, ¿no? Daniel, o sea, vas en la calle y ya te dicen, hola doctor, ¿cómo está usted? Ya no necesitamos el título de doctores. No es por eso. No es por eso que estudiamos el doctorado. Estudiamos el doctorado porque buscamos cómo les vamos a ayudar en estos tres escenarios, pensando en que el paciente es el centro.
¿Sí? Buenazo. Bueno, pues entonces queda, ahora sí hay que leer un montón. Uno, hay que leer un montón, hay que trabajar muchísimo las diapositivas, mejorar las presentaciones. Las presentaciones deben llevar cita en la parte de abajo. Deben de mejorar las presentaciones, deben ser mucho más profesionales. Piensen que esta va a ser su presentación prácticamente para el coloquio. Piénsenlo, piénsenlo que no repetir esfuerzos, ¿sí? Sí, sí, que quede precioso. Sí, tareas de doctorado. Bueno, Wally Tonali y nos vemos el próximo lunes a las 12:15. 2:15. Gracias. Gracias. Gracias.